levantamos nuestras voces para adorar la belleza de tu santidad. Gracias porque nos salvaste de lo necio, de lo torcido, lo áspero, para ver solo la belleza de tu carácter, de tu palabra, de tu reino. Por eso es que hoy adoramos esa belleza. Estamos completos. Nos trajiste a esa unidad. A una vida totalmente donde el mundo busca, persigue belleza, fuerzas, reconocimientos. Tú buscas a aquel que ama tu santidad. Esa es la gran batalla de la fe. En esta preciosa mañana, Señor, después de haber adorado tu nombre, nos disponemos. Creo que estoy unido a ti. Creo que por tu Espíritu tú eres el que hablas. Ahora tomo de tu gracia para poder predicar el misterio bendito, Padre. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, rostros nuevos. Qué maravilloso ver. Espero que usted haya disfrutado esa adoración tan excelente. Qué manera de adorar. Y haberse preparado para algo tan importante. Y no ser un espectador muerto, sino una persona que se rinde a Dios. Yo dudo que si tú no adoraste la belleza de la santidad, yo dudo que tú tengas el Espíritu de Dios. Totalmente. El tema de esta preciosa mañana, la fe es la victoria sin lucha. Repito, el temor de Dios es la confianza en medio de la crisis. Hoy vamos a aprender una poderosa lección. Que la verdadera fortaleza de un hombre piadoso no está en la magnitud de sus fuerzas, sino en la profundidad de su confianza. El verdadero carácter de un hombre no está en sus fuerzas, lo que él razona, lo que él pretende lograr. La verdadera medida de un hombre es cuán profundo es su confianza. Una confianza que puede salir a luchar sin espada. Ese es un hombre. Hoy cubriremos la asombrosa historia del rey de Judá, Josafat, quien logró una victoria increíble, sin necesidad de luchar en el campo de la batalla. Visualiza, ¿quién sale a luchar a la batalla con el propósito de no luchar? Y esa es la fe. Veremos el secreto detrás de la victoria de este hombre. Y cómo él, confiando en la dirección divina, venció 3 ejércitos. Hicieron alianza. Y él no venció, entiéndase, por la alabanza, sino que venció por una fe expresada en alabanza. ¿Qué estrategia él utilizó? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo hoy día? Aunque es antigua aquella historia. ¿Qué aprendemos hoy día? De hecho, allí se repiten varias veces hasta hoy. Después de la victoria, llamaron un valle Baracá, hasta hoy. Significa que es un principio que debe regir mi vida.
¿Qué secretos de fe encontramos en esta antigua historia? Así que hoy cubriremos ese increíble misterio detrás de esa victoria. De cómo la fe expresada fue el arma clave para derrotar a los enemigos. No la fe escondida, no la fe en doctrina, la fe expresada es el arma que lucha sin espada. Nuestra fe es el arma para enfrentar todos los desafíos sin miedo. No hay un desafío en tu vida que la fe no venza. De hecho, el apóstol Juan dice, esta es la victoria nuestra contra el mundo, nuestra fe. Nuestra fe es mucho más poderosa que una espada. De hecho, el profeta Elías le llamaban ejército de Israel. ¿Un hombre? Un hombre era un ejército. Y esta es la victoria que vence al mundo. Hoy yo te pregunto, ¿qué usó Josafat para superar sin luchar a 3 ejércitos? ¿Dónde están los Josafat hoy día? A ver. ¿Dónde están esos hombres de fe? Esas mujeres de fe. Que se apoderan hasta 3 imposibles ejércitos. Para comenzar, el nombre en hebreo de Josafat es Yehoshafat. Shafat es un juicio, de hecho un juez, donde viene nuestra palabra maravillosa Mishpat o Mishafat, que significa juzgado de Jehová. Es decir, una persona que vive según los juicios de Dios. Es importante porque el nombre determina toda la historia. Esto es, su nombre incluye esa gloriosa palabra antigua, Shafat, de donde vienen las palabras Mishpat y tantas más, que significan los veredictos, lo establecido, las constantes de Dios. Lo incambiable de Dios. Por lo tanto, un hombre de Dios tiene que tener lo incambiable, las constantes de Dios en su vida. Comprende, hay batallas en nuestra vida que no se ganan con espadas. De hecho, la gran mayoría de nuestras batallas no se ganan con estrategias, con alianzas poderosas, sino tan solo por una fe viva. Una fuerte confianza solo en Dios. Una dependencia absoluta solo en Él. Más aún, se trata de una fe que tiene que ser expresada totalmente, con sabiduría. La fe que no se expresa con sabiduría es inútil. Y Jehosafat supo expresar esa fe. Vaya, qué manera de expresarla. Dios le dijo a él, tú no tienes que ir a pelear, tan solo mira, ok. Y al día siguiente tempranito, Dios no le dijo nada de esas cosas. Dios ni siquiera le sugirió. Él puso los adoradores del templo, los sacó del templo. Y lo puso en la mera línea del frente. Esa es fe expresada. Es decir, guarden sus flechas, guarden sus espadas, porque Él me dijo, y eso es un juicio de Dios, es un veredicto, es una constante que gobierna mi vida, que lo único que tengo que es mirar. Entonces, la fe tiene que expresarse, y sobre todo, sabiamente. Ora a Dios. En esta situación no es como peleo, es como expreso la fe que no pelea. Ora a Dios. En esta crisis, en este caos, en esta condición, ¿cómo expreso una fe que gana una espada? Y el Espíritu de Dios te va a aconsejar. Vaya, vaya. Se trata de una fe que no conoce derrota.
sino que se basa en realidades invisibles, absolutas, permanentes, que gobiernan. Por eso que cantamos esa canción, Él es soberano. No lo cantamos por llenar tiempo, hermanos míos. Se trata de una fe que Él es soberano, y no hay dominio, no hay nación. No hay problema que Él no sea sobre. Por eso que tú sales a pelear, sin espada. Porque hay un juicio de Él, un veredicto, una constante incambiable, que Él es sobre toda situación. Entonces no me importa la crisis que tú estés pasando, lo que importa es si tienes la fe. No me hables de tu problema. Muéstrame tu fe. Porque la medida de tu fe es la medida de tu carácter. Yo te pregunto, ¿qué haríamos si tuvieras que enfrentarte a un enemigo tan grande que no tiene ninguna oportunidad de vencerlo? Y aún Dios mismo te dice que ni siquiera debes luchar. A ver. Señor, ayúdame. Ok, no salgas a pelear. A ver, ¿qué harías tú? No hagas nada. ¿Cómo tú reaccionarías? A ver. Yo sé que tú no, pero a mí que me gusta hacer de todo. Yo estoy hablando de ti. Para que nadie diga, el pastor me ofendió. Así que nuestra carne, o la mía, por favor, mi desesperación, mi ansiedad, mi preocupación, tan dispuesta a ser, a meter las manotas. ¿Qué haría yo en esa situación sin esperanza? No había esperanza en una coalición de amonitas, moabitas y mafeitas. Era un ejército de 100 contra 1. Armado hasta los dientes. La aniquilación era total. No había esperanza. Dios mío. Mira qué secreto es que aquí hay comida, hermanos míos. Honestamente, aquí hay para un mes. No le exagero. Bueno. Fue justo el rey Saúl quien en desesperación, inclusive él dijo, yo obedecí. Imagínate, en desesperación. Y me apresuré y obedecí. Y vaya que le costó el reino. Y fue desechado. Ciertamente Dios está buscando gente de fe. Porque solamente el vivir que fluye de la fe es lo único que le agrada. Es lo único que le honra. Toda otra vida que no fluye de fe produce alma torcida. Sería bueno que lo escribas. Todo lo que yo hago aparte de la fe es alma torcida. De hecho, el profeta antiguo Habacuc lo dijo. Es aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Lo que está diciendo, lo que no produce de fe termina en orgullo. Mas el justo, dice claramente, por la fe vive. Esa palabra vive allí es sumamente completa. Es feliz, es realizado todo. La única vida que le agrada a Dios es la vida que procede de la fe. Todo esfuerzo tuyo que no produjo de la fe es pecado. Desagrada a Dios. Así que en la fe encontramos que aquello que es imposible, Dios lo hace posible. Entendamos, la fe no hace nada. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos míos? La fe no mueve el brazo de Dios. La fe me mueve a mí para colocarme donde Dios está moviendo. Ay, ay, ay. La gente piensa que con llorar y lloriquear estoy doblándole el brazo a Dios. No, no. La fe te coloca donde Dios está moviendo. Y a obedecer
a rendirte. Esa es la fe. La fe sí ve lo que Dios sí hace. Aquel que hace las cosas imposibles, es Dios solamente, no mi fe. La fe simplemente es la capacidad de ver y conectarme al que sí hace. Yo tengo que ver la espadota de Dios para yo esconder la espadita mía. ¿Qué hace con ese cuchillito feo aquí? Guarda esa basura. La fe ve la espadota. Qué grande. Por eso que yo puedo guardar mi navajita. Porque ahora estoy viendo aquel que venció 3 ejércitos. ¿Acaso para mí se murió? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué lloras como viuda abandonada? Eso es. En la verdadera fe encontramos que es Dios quien pelea por nosotros. La fe ve la unidad. Ay, ay, ay. Contempla la unidad. Se ve en medio de la unidad. Entonces actúa conforme esa unidad. ¡Wow! Eso es profundo. Por la fe tú ves que fuiste unido a Cristo. Pues que Él venció. Me encanta. Entonces, porque Él venció, no tengo que vencer a nada. No tengo que vencer nada. Yo tengo que estar en el que venció. Y vaya que sí venció. Venció al diablito. Venció al mundo. Venció al pecado. Dios santo. Yo tengo que estar allí. Comprendamos, solo tenemos aquello que tú estás unido. Si tú no estás unido, no lo tienes. Wow. Repito, el secreto de nuestra vida es la unión. Ya tú fuiste unido al Padre, al de la espadota. Ahí me encanta. Josué circuncida a todo el mundo. José celebra la Pascua. Y lo siguiente, Dios le saca la espada. Enseguida. Dios se presenta como el varón con la espada no guardada, desenvainada. Y lo único que tuvo que hacer Josué es postrarse. Por eso que nadie le puede hacer frente a Josué. Te has detenido a ver la espada de Dios a favor tuyo. En la unión, la espada es suya. Comprende algo, por favor, en el pacto. Vamos a verlo en tu momento. Cuando Jonathan hizo pacto, cortó pacto con David, se intercambiaron espadas. Significando, cuando yo estoy en problema, tú te comprometes a venir con tu espada a pelear. Wow. Es tremendo. Cuando yo me casé con Giovanna, lo primero, no hay tu deuda, mi deuda. Tu dinero, mi dinero. Tú no entiendes qué es pacto. En el pacto, la espada de Giovanna es mi espada. Y la espada mía es su espada. Ahora, en el pacto con Dios, Él salió perdiendo. Porque yo vine con una navajita y Él vino con su espadota. Y ahora, cada vez que estoy en problema, espadota. Ese es el secreto de Josafat. Vamos a verlo, hermanos. Esto es una ley absoluta de la unidad. Si logro ver la unidad pelea por mí. Ay, ay, ay. Comprende ese secreto de la unidad. Si tú logras ver la unidad por los ojos de la fe, la unidad pelea por ti. Fuimos traídos a Cristo. Cristo es el misterio de la unidad. Unidad con Cristo no es una doctrina, no es una palabra, no es un eco.
Es una realidad absoluta espiritual y la fe ve la sustancia. Métete en la sustancia. Así que el secreto vital de una vida espiritual muy poderosa es la conciencia continua de esa unidad. Practica unidad. Levanté bien temprano y lo primerito, unidad. Celebro unidad, creo unidad, confieso unidad. Porque en la unidad, la salud de Él se hace mi salud. La mente de Él se hace mi mente. La alegría de Él se hace mi favor. Eso es lo que hace la fe. La fe ve la sustancia de la unidad. Repito, unidad no es una doctrina, ni siquiera una palabra vacía. Es una realidad espiritual. De hecho, se trata de la gran realidad, le llaman el misterio escondido. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por tanto, de la unidad, amados míos, amamos con el amor de Jesús. De la unidad pensamos con los pensamientos, con la mente de Jesús. De la unidad fluyen todos los frutos de obediencia. Fluye el rendirse. Inclusive de esta misma unidad fluye el esfuerzo de las disciplinas. De esta misma unidad entonces fluye la voz. Aleluya. Es en esa perfecta unidad que se nos da el permiso de esa palabra. Aleluya. El secreto de la unión, amado, es que en esa realidad está el favor. Está la vida. Cuando tú estás unido, no hay tormenta que venga contra ti. Es una promesa. No hay nada que venga. Yo sé que lo que acabo de decir es una evolución contra tu vida, porque las tormentas son más grandes que la unidad de Dios. Los huracanes son más grandes, los terremotos, los tornados son más grandes que la unidad de Dios. ¿Por qué? Porque unidad para ti es una teoría. Wow. Qué grande esto. Aleluya. Así que en esta historia de Josafat, vemos cómo lo imposible se hace posible cuando confiamos totalmente en Dios y crees que Él va a pelear por ti. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te gustaría derrotar a todo un ejército sin dar un solo golpe? Y me encanta eso. Eso me ha cambiado a mí. Por eso que me encanta la fe. Porque la fe es el arte de vencer sin golpear. El arte de conquistar sin levantar mi brazo. Esto es lo que hace la fe. Se trata de una victoria sin luchar, que desafía la lógica, desafía la cultura, desafía a los expertos, desafía la razón. Judá ciertamente era un reino muy pequeño, comparado a las naciones vecinas. Y no solo esto, varias naciones vecinas se confabularon. 3 reyes se unieron. Hicieron alianza, uniendo esfuerzos, uniendo recursos, uniendo soldados para aniquilar a Judá. Ellos no venían a robar, venían a aniquilar. Pero había un factor muy decisivo. Josafat, un rey que temía a Dios por encima de todo. Él había logrado consolidar su poder en Jerusalén, estableciendo reformas religiosas, fortaleciendo las relaciones, restaurando la adoración en el templo, quitando la idolatría que por años permanecía en Judá. Josafat había liderado importantes reformas religiosas, eliminando los lugares altos, donde se adoraban dioses extranjeros, el paganismo, y animando al pueblo a buscar al Señor.
No fue una tarea fácil para aquel joven rey, ya que generaciones de idolatría habían arraigado en Judá. Sin embargo, Josafat, convencido de que la verdadera fortaleza de su reino no estaba en las murallas, ni en las espadas, sino en su fe. Si usted es bien convencido, la verdadera fortaleza tuya no está en tu cuenta bancaria, ni lo grande de tu cheque, ni lo grande de tu retiro, ni tu jubilación. La fortaleza tuya está en tu fe. Wow. Por lo tanto, él persistió y ordenó a los sacerdotes y a levitas que enseñaran la ley de Dios en las ciudades. Él comenzó a restablecer a los levitas a que comenzaran a enseñar los caminos, reavivando el conocimiento, la reverencia a ese nombre santo. Sin embargo, mientras su liderazgo trajo prosperidad, estabilidad y un renovado sentido de justicia en su gente, las naciones que lo rodeaban no compartían esa paz, esa prosperidad, ya que a la sombra de ellos se hizo una amenaza seria para destruirlos a ellos. De repente llegó la noticia, aquella horrenda noticia, que no estaba lejos, que a la puerta estaba el ejército. Una coalición de naciones, como dije, moabitas, amonitas y feitos, ahí estaban, hermanos santos, rápidamente dispuesta a arrasar con todo. Este no era un simple conflicto territorial, no, hermanos santos, sino que era un ataque dirigido a destruir el corazón del pueblo de Dios. El ejército enemigo era muy numeroso, bien armado, preparado para la batalla, mientras que Judá, por el contrario, carecía de la fuerza militar suficiente para enfrentarse a tan amenaza grande. Comenzamos. Segunda de Crónicas 21. Entramos en materia. Pasadas estas cosas, ¿cuáles? Las reformas. Aconteció que los hijos de Moab, los de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi, es decir, bien cerca de la frontera. No estaban lejos. Cuestión de días nada más. Días para llegar. Vamos a ver, si no me equivoco, 14 lecciones ahorita. La primera. Lo primero que encontramos aquí en la fe de unidad es que busca a Dios, subraya, primero. Cuando tú estás en crisis, ¿a quién buscas? ¿Quién es lo primero que tú buscas? Vaya. Algunos buscan hasta los chismosos. Ese es el problema. Reúnen a 3 brujas. Ese es el problema. ¿A quién es que tú vas primero? Porque donde tú vas primero, demuestras a quién tú temes. Si Dios es lo último, tú no temes a Dios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Verso 3, entonces Josafat tuvo temor y Josafat, observe, humilló su rostro para, subraye, consultar a Jehová. Y ahí a Dios primero uno tiene que humillarse. Lo primero que encontramos de la fe de unidad es que Dios es primero para consultar. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová.
y también de todas las ciudades, de todos vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dios es primero. Yo te pregunto, ¿cómo tú sabes que estás practicando fe de unidad? Cuando unidad es lo primero que tú recurres al frente de cualquier situación. Cuando unidad es simple doctrina, entonces unidad es lo último que tú practicas. Si yo estoy unido, ya fuiste al médico 20 veces. Y estás dispuesto a seguir todos los consejos de todos los expertos. Dios es el bobo de la lista. ¡Qué bárbaro! Unidad es el primero y nuestro único recurso. El cristiano corre a 1000 cosas, menos a la unidad. Y pierde la maravilla y pierde la voz. Observa, ¿qué fue lo primero que hizo Josafat? Dieron horrible noticia, consultó al ejército. Oye, generales, ¿cómo hacemos? Hágame un conteo de los soldados, y cuántas espadas, y cuántas flechas. Y hagan una ruta de escape, en fin, no hizo nada de eso. Lo primero es consultar a Dios. Lo segundo que aprendemos aquí son 14, así que vaya midiendo. Lo segundo que aprendemos es que la unidad de la fe nos humillamos. Ay, me encanta esa palabra. Jesús ciertamente pasó de la prueba de la unidad. ¿Por qué? Porque Él se humilló. Se hizo obediente, se hizo siervo. Dios habla a los que se humillan. Dios no habla a los chismosos. Dios no habla a los divisivos, a los altivos. Lo siento mucho. Su voz no la da allí. La voz la da en una sola naturaleza, al humilde, al quebrantado. Wow. Jesús estaba claro en esa unidad, que el Padre solo da su voz a los que obedecen, a los que se rinden, a los que se niegan, a los que se abandonan totalmente, es decir, a los que se humillan. Y fue lo primero que hizo ese rey. Se humilló, se postró. Y no tan solo se postró, hizo que todo el mundo se postrara. Que toda la nación, en ayuno y oración, se humillaran. Vaya, vaya. Observen, en esta unidad no se puede hacer nada por contienda. No se puede hacer por vanas glorias. Para buscar la unidad de la fe hay que tener un corazón de siervo. El siervo vive para la voz de su Señor. Hermanos santos. Aleluya. Lo tercero que aprendemos aquí, amados míos, en la unidad de la fe, es donde buscamos nuestra ayuda, nuestro socorro. Tengo que venir a ver su espadota. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Observe, en la casa de Jehová. Me encanta esa frase. Esa es clave. ¿A dónde es que tú vas? Yo tengo que buscar la casa de Jehová. A reunirme con hombres y mujeres que yo sé que son casa de Jehová. Delante del atrio nuevo, ahí se puso Josafat de pie. Me encanta. En aquella situación tan crítica, en lugar de buscar alianzas militares, comprar refuerzos, hacer estrategias, él más bien buscó el mejor recurso, la unidad de la fe. Representó nada menos en la casa de Dios. Él ni siquiera consideró la opción de huir, abandonar la tierra. Él buscó una solución totalmente diferente e instó a todos a hacerlo también. Él buscó
la casa de Jehová. Ay, me encanta eso. Dios mío. Comprende, si tu hija cumple años, busca la casa de Jehová, para que después no estés llorando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, no de mis fuerzas, de Jehová. Observa, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que me guarda. Jehová es mi guardador. Ay, ay, ay. Qué bárbaro, hermanos míos. Jehová es la sombra a tu mano derecha. ¿Jehová es la sombra? Dios mío. El sol no me fatigará, ni de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Estoy seguro que Josafat habrá leído esto de su abuelo. Lo cuarto que aprendemos aquí, hermanos míos, de la fe de unidad, es reconocer la soberanía y supremacía de Dios. Por eso que escogí esas canciones especiales, hermanos míos. Cada canción era escogida selectivamente. Nadie puede resistir el dominio supremo. Y en la fe de la unidad tú tienes que tener eso, la soberanía de Dios. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¡Wow! ¡Qué manera este hombre de conocer! ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vaya, qué manera de orar. Esto no es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar sin sentido. Ante Dios tú tienes que saber hablar, medir tus palabras. Y mira lo que Él declaró. Él declaró, tú eres soberano. Grandioso, grandioso. Lo quinto que aprendemos de la fe de unidad es acercarnos a Dios en base, observe, subrayelo, del pacto. No tan solo ese hombre se humilló, no tan solo conoce la soberanía, tiene que conocer el pacto. Un hombre de fe tiene que conocer el pacto. Yo les recomiendo un seminario que di años atrás, de más de 20 mensajes del pacto. Dios santo. Tú tienes que conocer el pacto. Josafat tenía que conocer el pacto. De hecho, él usó una palabra de pacto. La palabra que él usó es Abraham tu amigo. Esa frase es una palabra de pacto. Esto es, Josafat invocaba una realidad. Le estaba diciendo a Dios, tú eres el Dios de pacto. Y yo estoy invocando a Abraham tu amigo, una expresión de pacto. Yo recuerdo, yo vivía en Nueva York, no sé cómo, pero era una odontóloga de aquí de Texas. No sé cómo consiguió mi información, me llamó a Nueva York. Yo recién había terminado el seminario del pacto y me dice, mi esposo, todos somos odontólogos, reclutamos una secretaria y no sé cómo pasó, pero mi esposo se enamoró de ella. Ya se ha ido 3 meses. No sé dónde está. Y me dijeron que usted me puede ayudar. Sí. Le dije, le envío estas notas, por favor. Léala en un mes. Después de un mes me llama, porque no puedo hablar si no estamos de acuerdo. Tengo que hablarle según el nivel de este pacto. Ella fue diligente, escuchó los mensajes. Después de un mes me llama y dice, ya he escuchado 2, 3 veces cada mensaje. Dice, ahora ya está lista, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que hice una oración. Abraham tu pacto. Eso es todo lo que hice.
me llama cuando su esposo regrese. A la semana me llama. Dice, pastor, mi esposo regresó arrepentido, transformado, cambiado totalmente. Entiende, la fe es ver la espada de Dios. Es la lucha sin dar un golpe. Y aquí Josafat sabía eso. En el verso 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, subraya, para siempre. Observa algo importante. Josafat no reconoce la labor de Moisés, de Josué, de Caleb, de tantos que lucharon para conquistar la tierra. Y él dice, ¿no echaste tú? ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Josué? Josafat no reconoce la labor humana. En la fe, la labor humana queda eliminada. En la fe no hay labor de reconocimiento humano. Y dice Josafat, lo entiende perfectamente, porque tú tienes que entender que la fe depende todo de Dios. No hay aquí algo que este fulanito me dio. No echaste tú, momentito, y Josué, que luchó tanto, y Moisés, y Caleb, y tantos más. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la de su descendencia de Abraham, tu amigo? Inmediatamente, cuando Dios les declara en esta frase de pacto, Él está obligado. Dios se obligó a sí mismo en un pacto. Y ellos han habitado en ella. Y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Tenemos la casa a tu nombre. Vivimos para ti. Diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, subraya, clamáramos a ti, y tú nos irás y salvarás. La fe no ora. La fe ora por la comida. La fe clama. Porque en el clamor tú te rindes. Wow, eso es serio, hermanos míos. Ahora comprende algo. Porque tú estás en pacto, tú tienes un amigo fiel. Abraham es llamado el amigo de Dios. Porque amigo es un término de pacto. Dios mismo se hace llamar amigo de Dios. Vamos a verlo. Mantén tu mano en Crónicas, no lo pierdas. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Dios mismo se hace llamar. Porque te tomé de los confines de la tierra y te di las tierras lejanas, te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí. Y te dice, no te desecharé. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y nada menos, con la diestra, ay, 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 y la derecha de él como que pega duro. Con la diestra de mi justicia. Siempre. ¿Has aprendido tú esa frase del pacto? En la fe hay una frase que Dios sale corriendo a Abraham, tu amigo, a tu socorro. ¡Qué grande! Eso fue lo que los discípulos debieron sentir cuando Jesús le dice, ya vosotros no sois siervos, sino amigos. Y ustedes tuvieron amigos. Ellos entendían cuando Jesús los llamó amigos, porque Dios nos usa palabra al aire.
Estaban celebrando la cena. ¿Tú sabes cuando celebramos la cena, el pan y el vino? Tú puedes decir pan y vino, Abraham tu amigo. Yo no sé qué crisis tú tengas. Yo no sé qué situación tú tengas, pero la fe es el arte de pelear sin dar un golpe. Y yo te animo, toma el pan y el vino y tan solo de amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no te llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo te las he dado a conocer. Dios da eso. De hecho, Dios le dijo, yo no haré nada que no se lo diga a Abraham. Vaya, eso es pacto. Y aquí está diciendo, yo no hago nada que no te lo diga a ti. Eso es muy grande. ¿Por qué no vemos eso en tantos cristianos? Porque no quieren andar en fe. Grandioso esto, hermanos. Dice el profeta Isaías, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Observa, porque en la palma de mi mano te tengo esculpido. Comprende, la amistad con Dios le costó ser perforado su mano. De hecho, Job, cuando estaba sufriendo, clamó, ¿quién diera una mano extendida de amigo? Y la palabra que usó en hebreo es, ¿quién perforara su mano para que sea mi amigo? Se estaba refiriendo a una palabra profética, mesiánica. Cristo perforó su mano. Visualiza por los ojos de la fe. Despiértate. Tú no viniste a observar quién se camina, tú viniste a que tu corazón se rinda. Dios mío, es tremendo. Qué grande. Cristo fue a la cruz a perforar su mano para dártela de pacto. Y aquí que en la palma de mi mano te tengo esculpido. Comprende, usted obtuvo un amigo fiel. Y tenemos que saber orar. Lo primero que tú tienes que recurrir ante una crisis, mira tu mano. ¿Por qué? Para que detengas de hacer. Porque aquel que perforó su mano quiere trabajar para ti. Y su mano puede más que la mía. Qué serio esto, hermanos míos. Por eso que Josafat pudo, no te desampararé, no te dejaré, de manera que yo pueda decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, hermano, cuando tú tienes un pacto, tú tienes un defensor. Por eso que Dios le dijo, tú no tienes que salir a pelear. Cuando Dios escuchó por Abraham tu amigo, inmediatamente el pacto dice, tú no tienes que salir a pelear, tan solo mírame. Qué grandioso esto, hermanos santos. Lo sexto que aprendemos en la unidad de la fe, es la necesidad de clamar. Clamar es una voz alta de rendirse y humillarse. Se ora con compostura, pero se clama por urgencia. Ay, ay, ay. Yo oro por los alimentos. Yo oro cuando quiero entender la palabra de Dios. Temprano yo oro. Delante de una crisis, Dios no te manda a orar.
¿Estás comprendiendo eso? Ante un caos, Dios no te manda a orar. Dios te manda a clamar. Porque clamar es una urgencia. No hay pacto sin clamor. Wow. Comprende, no hay pacto sin clamor. Qué grande, hermanos. Yo he estado en una crisis tremenda, seria. Mi Giovanita se me moría. Yo he clamado a Dios. Levanto la voz, Abba, Padre, por Abraham, tu amigo. Necesito tu espada. Me presento ante tu casa, estoy en tu casa. Vaya, inmediatamente esa voz interna, tú no tienes que pelear. Comprende, la verdadera fortaleza no viene del tamaño de tu ejército, sino del poder de Dios. ¿Quién pudiera resistir una batalla tan desigual, donde la destrucción estaba tan cerca y tan inevitable? Si se elegía la guerra abierta, pelear, el enemigo era simplemente demasiado poderoso. Así que esta ni siquiera era una opción. La solución no era reunir las fuerzas militares, los capitanes y comandantes, no. O con dinero comprar alianzas, sino volver el corazón a Dios, volver a la fuente más grande, volver a la devoción. Entonces ellos clamaron. ¿Dónde? En la casa de Dios. Ten cuidado, no clames donde no debes clamar. Espero que me entiendas. Que hay reuniones que no son casa de Dios. Aleluya. Josafat pudo haber recurrido inmediatamente a medidas convencionales. Reclutar más soldados, fortificar las defensas, buscar aliados, buscar reinos vecinos. Pero en lugar de ello, su primera acción, que algunos consideran imprudente, en medio de aquella arrasadora victoria de sus enemigos sobre ellos, él convocó a toda la nación, hizo ayuno y oración y clamaron. Lo séptimo que aprendemos aquí, en la fe de la unidad, es volvernos al único. Volvernos al único. Josafat sabía que el poder divino era el único que podía salvar. A todo desafío monumental, él sabía que el poder no provenía de las estrategias militares, ni de las armas, de su dependencia absoluta en el Señor. Él reunió al pueblo en Jerusalén, desde los más ancianos, me encanta, los más viejos, los más jóvenes, los niños, y clamaron, dice, a causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti y tú nos oirás y salvarás. Qué grande esto, hermanos santos. Así que en lugar de confiar en las capacidades humanas, Josafat se humilló ante Dios, invitando todo su reino a hacer lo mismo. Yo te animo, si tienes familia, reúnanse en la casa de Dios y todos clamen, sabiendo que ninguna táctica militar, por ingenioso que fuera, podía rivalizar contra los invasores. Él estaba convencido que la victoria no vendría de mano humana, sino en la mano de Dios. El rey estaba puesto su confianza en Dios nada más. Verso 10. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. Aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Pues Dios es el que le dio esa posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, y ahí está invocando su propio nombre. Su nombre es Josafat, y ahí está diciendo Shafat. ¿No lo juzgarás tú?
Es decir, ¿no vas a pronunciar sentencia? Porque nosotros, me encanta esa oración, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué maravillosa oración! Ese es el secreto de un hombre. Pues yo te digo, en la oración, en la crisis, dile al Señor cómo tengo que orar. Porque el Espíritu Santo fue dado para asistirte. Y sea sabio para proceder. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Me encanta. ¿Cómo estaban ellos? Comprende esto, por favor. Delante de la presencia de Dios tú no puedes estar sentado. Repito, delante de la presencia de Dios tú no puedes estar sentado. Por eso que en la oración usted nota. Esta oración duró de 8 de la noche a 2:15. Fueron 4 horas y media, porque vine más temprano, estando de pie. No me senté ni un segundo. A excepción de mi esposa que tiene pie plano, te digo a Giovanna, tú no te quedes de pie. Entrena tu cuerpo a estar delante de la presencia de Dios. Aquí había una crisis. Y Él hizo que los niños, y los niños no están entrenados. Los jóvenes, los ancianos estuvieran de pie. Bárbaro. Lo octavo que aprendemos aquí, amados míos, en la fe de unidad, es escuchar la voz de Dios. Y aquí vas a escuchar una palabra, no es tuya la guerra. En la unidad la batalla pertenece a Dios. Entonces, en aquella gran asamblea, reunidos todos los sacerdotes y los profetas, esperaban la respuesta de Dios. De repente la voz de un hombre se alzó sobre el resto. Y era Jaziel, un levita del linaje de Asaf. Y cuando habló no era él quien realmente hablaba, sino el Espíritu del Señor hablando a través de él. Vamos a verlo, verso 14. Y allí estaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benías, hijo de Giel, hijo de Metanías, levita de los hijos de Asaf. Allí nomás tendríamos que quedarnos una media hora. Allá hay comida. Eso no está por gusto. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Pero visualiza, la gente está de pie porque está honrando. A este Dios hay que honrarle con las actitudes, con el cuerpo, con la atención. Todo eso tiene que estar entrenado, son disciplinas. Vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, oíd atentamente, dice así Dios. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, subraye, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vaya, qué palabra. Y él tenía que creerlo. Eso era serio el problema que venía. Ahí no había lugar de equivocarse, hermanos míos. No es tuya la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y hasta le dio donde tenían que ponerse de pie. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. O sea, Dios le da hasta el punto estratégico. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Observa, paraos, estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos,
que Jehová estará con vosotros. Vaya, vaya, qué manera de orar. ¿Dónde está Josafat para ser tu amigo? Qué bárbaro. Qué grandioso esto, amados santos. La palabra Jaziel significa contemplado de Dios. La persona que contempla a Dios es la que puede hablar. Dios mío. Cuando cantamos esas canciones, tú estás contemplando. Entrénate a contemplar, entrénate a contemplar. Porque a esas personas que contemplan, viene la voz, Dios lo va a usar. Dios mío. Hijo de Zacarías significa Jehová recordado. Entonces la persona que contempla, Dios siempre se lo recuerda. Hijo de Benayá significa Jehová ha construido. Es una persona que edifica su vida, construye su vida. Dios santo. Hijo de Giel, que significa llevado lejos de Dios. Esa persona que contempla a Dios la lleva lejos. Y por último, hijo de Mantalla, que significa regalo de Dios. No es cualquiera persona que tiene ese carácter. Todo eso pasa en tu vida cuando tú te entrenas a contemplar. Grandioso ese secreto. Así que aquel mensaje fue claro, pero sorprendente. No deberían luchar. Dios fue claro, la pelea es mía. Tú no tienes que pelear. Lo único que tienes que hacer es quedarte parado y ver. No debían levantar ni una sola espada, porque el Señor mismo se encargaría de la batalla. Hasta se le dio el lugar exacto donde pararse, donde los encontrar enemigos. Vayan por acá, porque ellos creen que lo van a sorprender y ustedes van a estar allí listos. Oh, qué maravilloso. El pueblo de Judá solo tenía que ver. Aquella promesa era grandiosa, pero también retadora. ¿Podría Josafat y el pueblo confiar en tal palabra? Ya que el enemigo estaba a la puerta, ¿podrían confiar? Lo noveno que aprendemos aquí, amados míos, en la fe de unidad es adorar. Lo primero que todo, hermanos, sobre todo adorar a la voz. Dios trajo una palabra, Dios trajo una voz a través de Jaziel, el que contempla. Y allí se humillaron y adoraron a esa gran voz. Veo que dice el verso 18, se inclinó rostro a tierra, me encanta. Primero de pie y ahora postrados en tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Observa la gran multitud. El rey queda de pie, todos de pie. El rey se postra en el piso, todos en el piso. Tu hijo te ve sentadote. Comprende. Tu hijo va a ser el Dios que tú tienes. Se postraron y adoraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. Observe, con fuerte y alta voz. Adoraron a Dios. ¡Qué grandioso esto! Así que Josafat no dudó. Él mismo se postró rostro a la tierra al ver esto, todo el pueblo. Y todos los habitantes, ancianos, niños, jóvenes. De repente todo el mundo de pie, de repente todo el mundo postrado. Y los levitas cantando a gran voz. O sea, están cantando sin tener la victoria. Porque la fe ve. La fe ve. La reacción fue inmediata, adorar y dar gracias, aún antes de que haya victoria materializada. Aquello era un acto de confianza radical, el tipo de fe que trasciende las circunstancias. Ellos creían sin lugar a dudas
que Dios cumpliría su palabra. Lo décimo que aprendemos de la fe de unidad es quedarse quietos. A mí me encanta eso, hermanos míos, quedarse quietos. La pregunta es, ¿cómo podrían quedarse quietos mientras un ejército los invade? ¿Cómo tú te puedes quedar quieto si tú estás viendo esto en tus hijos? En esta situación, en lo otro. La amenaza era real y tangible, y la idea de no pelear iba en contra de todo instinto humano. Todo instinto de sobrevivencia te dice actuar. Yo recuerdo que estábamos en un lugar hermoso de vacaciones. Mis niños eran pequeños, estamos acomodándonos, Giovanni y yo, y de repente mi niña Marjorie era pequeña, se abrió en la multitud, y aquella niña se subió en el trampolín, alto. Yo estoy distraído recién, y una voz me decía, corre. Yo me paro y salto, Dios mío. Y cuando veo a esa niña tirándose, mire, ¿qué haces tú en un acto de sobrevivencia? Tú te golpeas, tú mueves, tú te partes, pero tú te vas a mover. Aquí Dios te está diciendo, quédate quieto. Eso es serio. Allí la fe estaba a prueba. Se quedarían quietos y solo ver, sin estrategia militar y sin armas, solo la esperanza que Dios cumplía la promesa. Necesitaban ellos realmente demostrar fe. Allí estaba la prueba de la fe, quedarse quietos y solo ver. Gloriosa arma que derrota todo obstáculo sin levantar una espada. Lo onceavo que aprendemos en la fe de unidad es expresar la fe. Dice el verso 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Fue una tremenda confesión de su corazón. Este hombre habló fe, confesó fe, alineó sus emociones, alineó sus palabras, alineó sus pensamientos. Él se unió a la esencia de Dios. Cuando hablamos, pensamos, sentimos esa realidad, es decir, estamos uniendo nuestra alma a la realidad invisible de Dios. Dice el Salmo 37, 18 y 19, que Dios guarda para siempre la heredad de los perfectos. La palabra perfecto allí es tumim, que significa completo, totalmente unido a Dios. Y la promesa allí es que cuando yo estoy totalmente unido a Dios, Dios guarda la heredad nuestra. Aún en el tiempo de mal seremos guardados y en días de hambre seríamos saciados. Qué glorioso. Y esto fue lo que hizo Josafat. Repito, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa es una confesión de unidad. La fe de unidad. Él expresó fe, confesó, y al hacer eso, la fe se cree en el corazón, se tiene que expresar. En acciones, en palabras. Esa es la espada desenvainada de Dios. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos, aquí no dice en la Reina Valera al frente, pero puso algunos al frente que cantasen alabanza a Jehová.
Otras versiones, y en el original dice, alabad la belleza de la santidad. Ellos tenían que cantar esa realidad, y eso es la manera como tú y yo tenemos que cantar la majestad y alabanza de la santidad de Dios. Recuerda, cuando él comenzó a orar, él dijo, a ti volvemos nuestros ojos. Es necesario cultivar ojos eternos. Si mi ojo es temporal, ¿cuánto no es la oscuridad? Si mi ojo es en eternidad, ¿cuánto no es la luz en mi ser? El ojo de Eva se volvió temporal. Jesús, exhortando al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. ¿Por qué razón? Porque mi ojo solo tiene que ver bueno a Dios. Las riquezas temporales y todo lo demás no pueden ocupar ese lugar. Y es por ello que aquí encontramos que Josafat recibiría porque él volvió su ojo a Dios. Repito, la manera de recibir a Dios es como lo vemos. La magnitud de recibir se mide por la magnitud como vemos a Dios. Y aquí Josafat está viendo correctamente a Dios. Lo vio como soberano, lo vio como el dueño, lo vio el único dueño de aquellas tierras. Aquel que podía con toda justicia entregar esa tierra a Abraham. Tanto que lo hizo por pacto. Por lo tanto, la manera como Josafat vio, así alaba a Dios. Mi alabanza va a estar determinada como yo lo veo a Dios. Si yo veo soberanía, veo majestad, veo que Él es el Shabbat Mishpat, el juez justo, entonces así yo lo voy a alabar. Y por eso es que Josafat dice, volvemos nuestros ojos a ti. Y aquí encontramos que Él está alabando la belleza de la santidad de Dios. Ahora, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. Es importante cómo nos vestimos delante de Dios. La manera también como yo honro a Dios con mi vestimenta. Es significativo, todo es importante para Josafat, la posición de estar parado, la manera de alabar, qué decir, la manera de estar vestido, porque estamos delante del Dios grande, poderoso, creador del universo, el soberano, el temible, y todo tiene que honrar esa naturaleza. Volvemos al punto, la manera como vemos a Dios determinará inclusive cómo me visto, cómo gobierno mi cuerpo para estar delante de Él. Ya lo he dicho varias veces, en toda oración yo no me siento, porque voy a estar delante de mi Dios. O estoy postrado o estoy de pie, para que mi actitud honre esa majestad. Y dice, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, aún Josafat determinó la manera de hablar. Y dice, glorificad a Jehová, porque su gesed, su bondad, es para siempre. Otra versión dice que el ejército cantara, alabar el esplendor de la santidad, diciendo, dad gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y aquí vemos cómo Josafat veía que era por gracia. Nada es meritorio delante de nosotros. Nada, absolutamente, solo por el amor perdurable, es por su grande bondad. Si gano esto es la bondad. Si logro aquello es la bondad. Si me esforcé por esto, por lo otro, es la bondad de Dios. Todo es por la bendita gracia de Dios. Por lo tanto, Dios no nos debe nada. Dios no nos tiene que dar nada.
simplemente es por su gran amor perdurable para con nosotros. Eso es exactamente, paso por paso, es por tu misericordia, es por tu bondad que no merecemos. El siguiente paso es por tu gran amor perdurable para conmigo. Entonces, contemplando la majestad de la santidad de Dios y luego reconociendo que es por pura gracia, aquel ejército con los sacerdotes cantores adelante iban hacia la gran victoria. Ellos sabían que la espada de Dios había prometido estar adelante. Ahora, comprendamos esto tan radical y que mucha gente hoy día está confundida. Ellos no ganaron porque cantaron. No fue la alabanza la que trajo la victoria. No se trató de la alabanza. De hecho, Dios no le pidió que cantasen. Fue esto la idea de Josafat. Fue Josafat mismo quien decidió expresar su confianza, su fe, poniendo alabadores asignados cómo y qué hablar. Josafat puso una alabanza asignada. Así que ellos recibieron la victoria fue porque expresaron fe. ¿Y qué mejor expresar fe en tiempo de espada, sino que salir sin espada? ¿Qué mejor expresar fe que guardar la espada y por el contrario contemplar el esplendor de su santidad? En lugar de salir con las salidas convencionales militares, él salió con alabanza. Eso sí que rompe todo patrón lógico. Así que no se trata de la gloria de la alabanza, sino de la gloria de la fe expresada. Porque lo único que agrada a Dios es la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Así que puedo cantar y cantar y cantar sin fe y no agrada a Dios. Eso es sumamente vital para nosotros. El mensaje fue muy claro. No pelearían, no levantarían armas, no sacarían sus espadas, sino que el Señor mismo pelearía por ellos. Y solo tenían que ver. Eso sí que es bien difícil. Desafiaba la lógica, desafiaba la naturaleza del alma, pero ciertamente era fe firme. ¿Cómo tenían que cantar cuando el enemigo estaba a solo pasos para aplastarlos? Todo aquello era incomprensible a la razón, opuesto a la lógica. La mente humana, acostumbrada a las soluciones tangibles y prácticas, lucha para comprender cómo abandonarse a la fe de una palabra. Que la batalla del Señor era la única opción, era la palabra, era la sustancia, a pesar de las circunstancias. Y allí estaban las dos opciones. Confiaban en sus fuerzas o confiaban en una palabra. En este caso, Josafat decidió conectarse a la palabra, unirse a la palabra, porque el que tiene corazón perfecto, es decir, el que está unido, la promesa es, Dios guarda su heredad es para siempre. ¡Qué maravillosa promesa! Aún en el tiempo del mal serán guardados y en días de hambre serán saciados. ¡Qué glorioso seguro tenemos! Pero se requiere estar unido y expresarlo con fe radical. Lo 12º que aprendemos en la fe de unidad es que cuando yo me quedo quieto, Dios sale a pelear. Eso es muy radical. En el pacto de Dios fuimos traídos al pacto del reposo, a sentarnos. Dios Padre le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra mientras yo traigo a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que cuando venga una gran crisis, un caos, una situación, lo que venga contra ti,
La única opción de la fe es sentarse. Te sugiero, siéntate, toma la cena del Señor. Dice Salmo 23 que Él prepara mesa delante de nuestros enemigos. Prepara pan y vino. Declara el pacto a través de la cena del Señor. Confiesa estas palabras de fe, que cuando tú estás quieto, Él sale a pelear por ti. Y tú estás sentado en Cristo, en el trono de Dios. Y Él prometió que cuando yo me siento, Él sale a pelear. Qué tremenda estrategia. Pero en aquella estrategia no militar, sino una estrategia de fe, no hubo arqueros preparados, no hubo armas desenvainadas ni listas, sino una poderosa alabanza, pero recuerde, alabanza que demostraba la fe. Aquellos cantores, normalmente ministrando en el templo, supongo que la primera vez que salían a la guerra, ahora estaban al frente en la línea de la batalla, cantando a ese Dios de majestad, a ese Dios de soberanía. Necesitamos tener ese corazón de contemplar, de mirar, de acostumbrarnos, de practicar unidad, de soberanía, majestad. Y entonces, delante de aquella crisis, tomar la única posición que saca la espada de Dios, y es quedarnos quietos. Verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, otra vez, hermanos, no es la alabanza en sí, es la fe expresada en alabanza. Entonces se activó la espada de Dios. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las mismas emboscadas que ellos habían puesto, las puso contra sí mismo, que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Eso tuvo que ser un espectáculo tremendo. Simplemente visualice de este lado los de Judá, cantando, el ejército con la espada guardada y contemplándose ese espectáculo de matanza. Aquel dándose un golpe, aquel dándose lo otro, y los de este lado tan solo viendo, asombrados. Eso tuvo que ser un espectáculo. Justo anoche lo visualizaba y yo me reía de estas cosas. Tan solo viendo a mi enemigo que vino contra mí, matándose él mismo, destruyéndose. Tal es el poder de la espada de nuestro Dios. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero, de tal manera que no quedó ni uno de pie. Dios puso tal confusión, tan grande es el poder de nuestro Dios, pero requiere una fe arraigada, una fe quedarse quieto. ¿Cómo voy a salir yo con espada cuando es totalmente inútil? Entonces, cada momento, no tengamos que esperar crisis. Eso es lo triste. Tantas personas están unidas a Dios por crisis. Y no nos podemos unir a Dios por crisis. Tenemos que estar unidos a Dios por majestad, por soberanía. Tenemos que estar unidos a Dios por su esencia. Aquellos no eran gritos de guerra ni rugido de coraje, sino una aclamación de la belleza de la santidad de Dios. Una aclamación que es su amor perdurable. Eso era fe. Aquel ejército entrenado a pelear ahora estaban cantando la belleza de Dios. No cantaban con incertidumbre, sino cantaban majestad. Y esa es la disciplina que tenemos que hacer. Ese es el entrenamiento constante, estar practicando unidad de majestad, unidad
de soberanía. Y entonces, y solo entonces, se practica la promesa que la verdad nuestra será para siempre. Eso fue lo que declaró Josafat, que Dios le había dado esa heredad. Y cuando yo tengo un corazón perfecto, es decir, un corazón totalmente unido, completo en Dios, lleno, sumergido, impregnado de la unidad, entonces esa palabra tengo derecho. Y eso fue lo que declaró Josafat en pacto. Tú diste esta heredad a Abraham, tu amigo. Y Dios tiene que salir. Ese es su pacto. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos, en la fe no estamos unidos a necesidad, sino a majestad y soberanía. Hasta que no entendamos esto, no comprendemos cómo movernos en la fe de unidad. Repito, necesito estar entrenado en fe de unidad. Y eso es eternidad. Hacer tesoros eternos, constantemente. Aquel ejército enemigo debió quedar asombrado, porque en lugar de encontrar a un ejército presto para pelear, con caras fieras, ahora estaban con rostro de majestad. E encontraron un grupo de sacerdotes cantando la hermosura de la santidad. Eso es glorioso. Otra vez, no le hables a Dios de tu problema. Háblale a tu problema de la majestad de Dios. Canta esas alabanzas de fe. Siéntate en la quietud y mira por los ojos de la fe cómo tu enemigo, cual sea, se destruye él mismo. No importa el obstáculo. El principio es para siempre. Como lo veremos dentro de un momento, de que llamaron el Valle de Beracá, Valle de la Bendición. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Un valle de mortandad, un ejército tan grande que se emboscaron ellos mismos, se confundieron ellos mismos, se mataron ellos mismos. Eso tuvo que ser espeluznante. Eso hace la fe. Lo 13º que aprendemos en la fe de unidad es que aquello que viene para aplastarnos, Dios lo torna para nuestro enriquecimiento. En la unidad de la fe todo termina en gloria. Otra vez fuimos unidos a Jesucristo, la esperanza de gloria. Todo en Cristo termina en esperanza de gloria. Tenemos esa heredad incorruptible. Y la fe de unidad. No es la fe de lucha. No es la fe de esfuerzo. No. Sí, necesitamos el esfuerzo para entrenar a mi alma, acostumbrada a su propio esfuerzo, acostumbrada a quejarse, acostumbrada a murmurar, a reentrenarla a hablar majestad, a contemplar soberanía. Eso es importante. Y aquí vemos que a los que aman a Dios, es decir, demuestran una fe en Dios, todo les ayuda para bien. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas y tanto más, que tomaron para sí. Tanto que no lo podían llevar. Se requirió 3 días consecutivos. Estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. La victoria había sido asegurada por el poder divino, no por la fe. La fe no mueve el brazo de Dios. La fe ve la unidad. La fe ve el pacto. La fe ve la majestad, la soberanía. La fe ve al juez de toda la tierra. Lo único que tenían que hacer ellos era ver
Y aquí termina algo glorioso, recogiendo durante 3 días riquezas, un gran botín. ¡Qué tremenda realidad aquí! Aquellas espadas que se habían preparado y afilado para destruir, se volvieron contra sí. En cuestión de un rato, los invasores se mataron, se aniquilaron mutuamente. Ciertamente la batalla fue del Señor. Y eso es lo que la fe ve. Si la fe mía no logra ver que la batalla es del Señor, incluyendo el juicio es de Dios, cuando yo juzgo, entonces no estoy viendo la espada del Señor. En el dominio de la fe, en el entendimiento de la fe, tengo que comprender algo importante. Necesito ver que la batalla es del Señor. Aquello que comenzó como un día de gran terror, tensión, se convirtió en un recordatorio que la verdadera fuerza no reside en las espadas, en el brazo. Por eso que dice el libro de Zacarías 4:6, no con ejército, no con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y agrega, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de mí te haces llanura, con aclamaciones de gracia, gracia, bondad, bondad. Entonces, cuando yo veo por los ojos de la fe que la batalla es del Señor, entonces en esa fe de unidad, en esa unidad, Dios pelea nuestras batallas. Ese es lo grande, lo glorioso. En ese pacto yo le doy mi pequeña espada y Él me da su gran espada. Qué glorioso andar por la fe. Por lo tanto, la fe es la victoria sin lucha. La fe es la victoria con la espada de Dios. No nos podemos jactar. La fe quita toda jactancia. Aquí encontramos un principio eterno para los que tememos a Dios. Porque cuando confiamos plenamente en Dios, Él pelea nuestras batallas. Esto es un principio de la fe de unidad. Un principio del temor de Dios. Y este es el carácter que tiene que estar en mí. Es una disciplina en reentrenar a mi alma, acostumbrada a confiar en sí misma, a quejarse, a murmurarse, a descontento, a ofenderse. Ahora obligarla a contemplar este principio que permanece hasta hoy. Incluso cuando todo parece perdido, la fe se conecta a la unidad que desata el poder sobrenatural. Aquel enemigo, muy confiado en su propia victoria, había traído tantas riquezas, vastas riquezas. Había oro, había plata, había ropa fina, toda clase de tesoros. Aquello que había sido preparado para el saqueo y la aniquilación de Jerusalén y Judá, ahora se convirtió en el botín del pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas nos ha vuelto nuestro botín cuando andamos por fe? Pero ¿cuántas cosas perdemos cuando rehusamos vivir por fe? El justo por la fe vive. Por lo tanto, tengo que reentrenar a mi alma, disciplinar a mi alma. Es una labor mía. Reentrenar mis palabras, mis emociones, mis actitudes, mi discernimiento. Es una labor constante. Para cuando venga una crisis, estoy preparado. Josafat tenía que estar preparado, y ciertamente estaba preparado. Él conocía los pactos, él conocía el carácter de Dios, él conocía las aclamaciones delante de Dios, él conocía las actitudes de estar de pie, el ornamento correcto, en fin, todo lo conocía. Eso no era un momento para conocer,
ya estaba entrenado, ya estaba disciplinado. Lo 14avo que aprendemos de la fe de unidad es que en la unidad estamos en el valle de la bendición. Y esto es un principio hasta hoy. Por favor, entiende, en la unidad de la fe siempre estamos en el valle que te enriquece. Y permanece hasta hoy. Dice el verso 26, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová. En hebreo decir bendición es Beracá. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beracá, y dice hasta hoy. Señalándonos que es un principio de la fe de unidad. Cuando tú practicas y yo practico la fe de quedarnos quietos, la fe de reposo, la fe de pacto de Abraham, la fe de majestad, la fe de que para siempre su amor perdurable, entonces siempre termina en el valle del enriquecimiento, en el valle de la abundancia. Por eso es que las personas genuinas de fe siempre son enriquecidos. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat y la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. Observe, visualice ese gran retorno, gozosos, porque Jehová les había dado gozo, liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas, y llegaron justo dirigidos a la casa de Jehová. Eso fue una gran fiesta, un gran alboroto. Y sabes tú, así tienen que ser nuestras reuniones vez tras vez. Por eso cuando adoro, me esfuerzo, entrego mi energía, quedo afónico, entrego mis emociones, lo entrego todo, sin que las emociones me gobiernen, sino la fe la que gobierna. Tú no puedes permitir que tu alma te gobierne. La fe la que gobierna constantemente. Tremenda. Y la fe no son emociones. La fe es ver por los ojos espirituales del entendimiento en el corazón la unidad. Que estamos en un pacto, sumergidos en una sustancia de unidad. Ese es el gran misterio. Fuimos traídos a la unidad. Y si yo lo veo, aquello que estoy unido es mío. Aquello que yo no veo, simplemente lo veo por doctrina, no es mío. Así que he tratado tanta gente tratándole de explicar fe, y ellos tú lo ves como las emociones los gobiernan. Y por más que hablan, soy sano del cáncer, soy esto, soy lo otro, lo siento mucho. Simplemente no están viendo la unidad de la fe, y lo que yo no veo por la fe no estoy unido, y lo que no estoy unido no es mío. Aunque diga las palabras correctas. La cantidad de recursos era tan vasta que no lograron recogerlo todo en un solo día. El botín era tan grande, necesitó 3 días. ¡Wow! ¡Qué tremenda realidad aquí encontramos! Aquello fue mucho más que una gloriosa victoria, sino que aseguró los recursos necesarios para prosperidad en mucho tiempo. Las arcas del reino se llenaron, y lo que parecía ser la gran destrucción se transformó en un tiempo de abundancia y bendición. Aquel regreso fue un camino de celebración triunfal, un camino de tanto júbilo, tanto que le llamaron Beracá, bendición, un principio hasta hoy, y Dios no miente. Esto no es historia, mucho más que historia. Es un principio allí. Qué tremenda realidad aquí encontramos. Ahora, 3 días nos habla de 3 días que Cristo estuvo muerto. Aquella mortandad nos recuerda que en aquellos 3 días de muerte encontramos 3 días de botín.
Qué tremendo. En la muerte y resurrección de Jesucristo está nuestro gran botín. Lo quinceavo y último que encontramos en la unidad de la fe es que Dios nos pone por cabeza. Eso es un principio glorioso. Toda persona que anda en fe de unidad, que se impregna, se entrena, se disciplina a la fe de unidad, siempre termina por cabeza. Con razón que Deuteronomio 28 dice, serás cabeza y no cola. Y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Ellos no oyeron que Josafat peleó, o que el ejército peleó. Ellos no oyeron de estrategias, no, ellos oyeron que Jehová había peleado. ¡Qué tremendo! ¿Quién se atrevería a pelear ahora con el reino de Judá? Lo tenían que pensar 2 veces. Y el reino de Josafat tuvo gran paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Es Dios. En la unidad de la fe, Él pelea por nosotros. Su espada se activa, Él guarda nuestra heredad, Él mata a nuestros enemigos, recogemos gran botín, estamos en el valle de Beracá, pero nos pone por cabeza también. Qué gloriosas estas cosas. Así reinó Josafat sobre Judá 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Fueron 25 años de gran éxito. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Ese es un corazón perfecto. Un corazón perfecto significa no sin falla, porque encontramos tantas fallas en este joven rey. Pero ciertamente anduvo en los caminos de su papá Asa. Su madre se llamaba Sirgi. Qué tremenda la influencia que tenemos los padres sobre nuestros hijos en entrenarles los principios de la fe, los principios de eternidad. Así que Dios no tan solo los salvó, ni siquiera tan solo los bendijo abundantemente, sino que el favor de Dios cayó en las naciones vecinas. Dios los puso por cabeza. Qué tremenda realidad, hermanos míos. ¿Quién se atreve a meterse con un ejército cuyo Dios es el Dios de Abraham? Aquella victoria no solo resonó dentro de los límites de Judá, se extendió por doquier, más allá de las fronteras. ¿Quién osaría levantarse contra Judá? Contra un ejército que no necesita espada, sino que su espada es la espada de Dios. Así que aquellas naciones vecinas se enteraron y temieron. Ahora veían a Judá no como un reino pequeño vulnerable, no. Su percepción cambió totalmente, porque eran respaldados por un Dios vivo, el Dios de la unidad. Ese es el templo que tú y yo tenemos que continuamente, el templo de la unidad. Es el misterio escondido. Qué tremendo es, hermanos santos. Así que en la unión está la espada poderosa del creyente. Y repito, lo que nos une a Dios no son crisis, y ese es el problema continuamente. La gente busca a Dios por crisis, pero no lo busca por majestad, no lo busca por soberanía, no lo busca como el pacto de Abraham. La tentación a recurrir a controlar con estas fuerzas, con los planes humanos, soluciones propias, era muy grande. Hacer seguridad propia. Sin embargo, la unión al misterio de Cristo, aquí revelada, aquí ilustrada, es nuestra gran espada. Repito, tú y yo fuimos traídos a la gran unión. Necesitamos hacer disciplinas, carácter, lenguaje, emociones de esa unión, prioridades de esa unión. Practicar por fe la unión con Cristo es rendir nuestra voluntad.
rendir nuestro vocabulario, rendir nuestras emociones, rendir nuestros apetitos, nuestros afectos. ¿De cuál escoges? ¿Celebrar tu cumpleaños con esto, con un otro, o celebrar unidad? Honestamente, yo celebro 100 cumpleaños y no me da nada de unidad. Yo celebro una unidad y me da mucho. Por lo tanto, yo prefiero practicar mi cumpleaños en la unidad. Me voy a autorregalar el mejor cumpleaños en la unidad. Eso es lo que he escogido. Para mí, eso es prioridad. Mi aniversario lo practico en unidad. El parto lo practico en unidad. El embarazo lo practico en unidad. Y por la gracia de Dios, mi esposa y yo nos hemos entrenado que no desperdiciamos una oportunidad de unidad por un cumpleaños, por esto, por lo otro, ni siquiera por los nietos. Todo tiene que esperar. Así fue como Cristo definió el pecado. He comprado un negocio, espérame. He comprado una heredad, espérame. He comprado un matrimonio, espérame. He comprado una casa, espérame. En fin, ¿cuánta gente desperdicia la unidad? Que cuando vienen las crisis, no están entrenados. Cuando viene el caos, no están entrenados. Amado, no desperdicies las oportunidades, porque Dios sí está viendo que tú no tienes unidad genuina, no lo has puesto a Él primero. Practica fe de unidad, desarrolla disciplinas de unidad, y te aseguro que terminarás en el valle de la bendición. Comprende esto, la verdadera fortaleza de un líder piadoso no está en la magnitud de ese ejército, sino en la profundidad de su relación con Dios. Queda bien claro aquí que la fe puede más que una espada. La fe es la victoria sin lucha. Quedó extremadamente claro en esta historia. La fe que obedece a Dios trae consigo resultados que superan cualquier expectativa humana. En lugar de confiar en lo visible, en lo tangible, Josafat confió en lo invisible, en la promesa, en el pacto, en la majestad, en la soberanía. Y él previamente había hecho disciplinas de unidad. Así que cuando la fe es lo que guía nuestras decisiones, entonces el éxito no se mide por la lógica o el esfuerzo humano, sino por la fidelidad de Dios. ¿De dónde depende tu éxito? ¿De tu esfuerzo? ¿De tus luchas? ¿O de la fidelidad de Dios? Esa es la gran lucha que tú y yo tenemos. Reentrenar a mi alma, mis prioridades, mis afectos, a la fe de unidad. Y te aseguro que terminarás en el valle de la bendición. Aleluya. Así que esta historia nos enseña que no es la alabanza, sino la fe. Una fe expresada en obediencia. La fe que expresa la humildad, pero también la fe que expresa la majestad de la belleza, la santidad, la grandeza de Dios. Así que la fe es la verdadera arma que supera cualquier crisis, por más grande que sea. El secreto de la victoria no fue el tamaño del ejército, ni la fuerza, ni las alianzas, ni estrategia, ni lo grandioso de la alabanza, inclusive. La fuerza de la victoria fue rendirse, totalmente estar quieto y confiar en la fe de unidad. Y aquí, en esa fe, se nos da la voz. Y esa voz dijo, no es vuestra la batalla, sino mía. No tienes que salir a la guerra, solo ver. Por lo tanto, aquel ejército sí salió, pero no salió a la guerra. Salió a la unidad de la palabra. Aquel ejército sí salió a la unidad. Qué gloriosa manera de vivir por la fe. Vamos a orar. Padre, te vemos.
A ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestra vida. Agradeciéndote que por tu gran amor inagotable nos trajiste a la sustancia de la unidad. Nos reuniste en Cristo. Estamos en la heredad incorruptible, inmarchitable. Estamos en la esperanza de gloria. Y en ese pacto de unidad, Padre, que celebramos continuamente con algo tan sencillo como el pan y el vino. Esa es fe demostrada. Cuando damos los diezmos, cuando nos bautizamos, estamos dando fe de unidad, pasos de fe de unidad. Por lo tanto, siempre terminaré en el valle del enriquecimiento. Te alabo, Señor, tú vas a enriquecer mi alabanza, enriquecer mi actitud, en fin, me vas a enriquecer mi júbilo, vas a enriquecer mi alma, vas a ensanchar mi alma, siempre y cuando yo ando en la fe de unidad. Sí, tengo que luchar, sí, tengo que salir, tengo que negarme, tengo que esforzarme, pero ¿en qué? No en pelear contra el enemigo, es entrenar a mi alma a la fe de unidad. Gracias, Padre. Bendigo tu palabra a todo aquel que quiera aprender principios de la fe. Ministra su corazón. Enséñale los secretos, porque el justo vive por la fe. Mas el alma que no entiende, el alma que se cree en su propia fuerza, se enorgullece. Bendito y glorioso, cantamos a ti, majestad, soberanía, porque para siempre es tu amor perdurable.